Hola a todos, a todas. Comenzamos, ¿vale? Con la tercera mesa de conversación, de diálogo del Congreso. Vamos a intentar apagar los diálogos que hay en marcha en paralelo. Vale. Ahí está. ¿Arrancamos? Sí. Sí. Por favor, comenzamos. Es que este suena más, Sí. ¿no? Los últimos de la fila. Vale, pues ahora sí. Buenos días. Vamos a continuar, como comentaba, con la segunda mesa de diálogo de la jornada de hoy, la tercera del Congreso. En este caso, bueno, vamos a intentar dar un poco de continuidad a algunos de los debates que han quedado presentados, ¿no? Al cierre de la sesión anterior. La mesa precisamente se llama la comunicación de las organizaciones sociales entre la sensibilización y la generación de narrativas autónomas. Y en principio, bueno, ayer estuvimos comentando esta idea de las grietas, ¿no? A raíz del trabajo de Xavier Giró, sobre todo. Ahora con la conversación que hemos tenido al arranque de la mañana, esas grietas parece que por momentos se estrechan o parecen casi imperceptibles o muy difíciles, ¿no? de ampliar y de transitar por ellas. Pero bueno, a ver si a raíz de compartir una serie de experiencias con las 4 personas que tenemos aquí hoy presentes, podemos ir encontrando al menos algunas prácticas comunicativas que pudiéramos considerar en cierto sentido transformadoras, ¿no? El debate, las ONGs es un ámbito, ¿no? Muy diverso. Hay organizaciones de diferentes niveles, con diferentes objetivos, con diferentes culturas organizativas, con diferentes propuestas comunicativas, con diferentes relaciones también con lo que son las tecnologías. Quizá efectivamente ese debate sobre cómo se están implementando esas tecnologías a lo que tiene que ver con la comunicación de estas organizaciones es un campo todavía con mucho recorrido por hacer. Pero bueno, también vamos a intentar, como digo, en medida de lo posible, ver algunas opciones, algunas posibilidades que pudiéramos, por lo menos, sentir como algo que en cierto modo contribuye a esa finalidad que yo creo que es compartida por la gran mayoría de organizaciones sociales, de impulsar propuestas, ¿no? De democratización, de generar entornos igualitarios, ¿no? Para ello contamos con 4 personas con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con el ámbito de las ONGs y especialmente con el ámbito de la comunicación dentro de las ONGs. Y sin más, yo voy a pasar a darles la palabra, ¿vale? Para ver cómo pueden ilustrarnos, ¿no? Y reflexionar sobre estos debates que en cierto sentido ya son también debates que vienen dándose desde hace años, ¿no? En el marco de cómo podemos intentar superar determinadas perspectivas, especialmente relacionadas con el asistencialismo, ¿no? Intentar fomentar en cierto sentido dinámicas, prácticas que terminen por incorporar a los procesos de transformación a los agentes que en cierto sentido son titulares de derecho, ¿no? Cómo podemos incorporar y hacer protagonistas precisamente a esos colectivos, a esas organizaciones, o sea, a esos grupos de personas con los cuales habitualmente este tipo de organizaciones trabaja o se relaciona. Y vamos también, en medida de lo posible, a dar espacio a esa reflexión sobre cuál es esa relación de las ONGs con los contextos comunicativos contemporáneos y especialmente con lo que tiene que ver con la tecnología o la posibilidad de utilizarla de alguna manera o de incorporarla más bien a unas prácticas comunicativas que pudieran considerarse o entenderse de cambio social, ¿vale? Como comunicación de cambio social. Voy a darle la palabra en primer lugar a Yolanda Polo. Yolanda es periodista de formación y está especializada en información internacional y en comunicación para el cambio social. Es diplomada en comunicación y género por la Universidad de La Habana y máster en género y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de 10 años ha trabajado para diferentes medios de comunicación, ONGs, organismos internacionales como Naciones Unidas, y también ha estado desarrollando trabajo sobre el terreno, tanto en el continente africano como en América Latina, y ha sido consultora internacional de comunicación y ha estado desarrollando también en paralelo labores docentes y también de divulgación en el ámbito académico.
Actualmente ella es responsable de comunicación y medios en la coordinadora de organizaciones para el desarrollo a nivel estatal, y sin más os dejo con sus reflexiones y con su experiencia, ¿vale? Como digo, para intentar arrojar un poco de luz y ver si somos capaces de encontrar alguna posibilidad de utilizar los contextos comunicativos contemporáneos con esa perspectiva transformadora, ¿vale? Gracias, Javi, y gracias, bueno, a quienes organizáis encuentros de este tipo que siempre son tan necesarios. Me encanta comenzar después de la otra mesa, porque somos muy partidarias de la revisión constante y del autocuestionamiento, así que nos han dejado como el camino bastante allanado para seguir poniéndonos la lupa, ¿no? Yo quiero comenzar con Calle 13. Porque siendo un viernes que está todo el mundo un poco ya con un pie en el fin de semana, comienzo con una frase de una de sus músicas que dice: hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa la idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona cosas. Las preguntas. Como organizaciones de desarrollo que somos, nos llamamos así, pero en realidad somos organizaciones que buscan cambios en un sistema que se ha demostrado absolutamente insostenible, depredador y criminal con la vida en todas sus manifestaciones. Somos organizaciones que nos cuestionamos de manera permanente, que nos preguntamos, y que esa pregunta y ese cuestionamiento forma parte de nuestra esencia desde nuestro nacimiento, aunque no hayamos sabido comunicarlo como tal vez habría sido necesario. Prueba de ello es nuestro Código de Conducta, que es un documento que es de obligado cumplimiento y en el cual aparece una parte relativa a la comunicación y a las imágenes. Ese Código de Conducta marca un poco el camino y nos obliga sobre todo a una permanente revisión de nuestras formas de hacer y de comunicar, para evitar esa idiotez colectiva de la que habla Calle 13. Quienes nos dedicamos a la comunicación, y no solamente en el ámbito de las organizaciones sociales, sino en un ámbito extenso, deberíamos tener como guía de nuestro trabajo ese cuestionamiento y ese preguntarnos de manera constante. En los últimos, digamos, 20 años, los movimientos sociales han dado pasos colectivos muy interesantes que han ido marcando un poco todo lo que tiene que ver con la comunicación para el cambio social, para la transformación, para, bueno, comunicación transgresora, como queráis llamarlo. Se llame como se llame, lo cierto es que tiene una esencia que hace que esa apuesta por un tipo de comunicación tenga una serie de elementos que son comunes y que pasan necesariamente por una comunicación que denuncie las múltiples y graves violaciones de derechos humanos que se producen en el planeta, pero también y fundamentalmente cuáles son las causas y quiénes son responsables de que estas situaciones se produzcan. Además, es una comunicación que va mucho más allá o intenta ir mucho más allá de los lugares comunes, no siempre lo conseguimos. Una comunicación que intenta huir de prejuicios y enfoca lugares a los que una comunicación más generalista no llega. Una comunicación cuyo objetivo es poner en el centro a las personas que son protagonistas de estas historias y que reserva un espacio especial a mujeres, a poblaciones indígenas, personas con identidades no binarias y transgresoras, ¿no? Y una comunicación que ofrece soluciones, que ayer hablábamos también un poco de esto, ¿no? En un panorama tan desolador, en un contexto mundial de múltiples crisis, es absolutamente necesario narrar y construir propuestas que demuestran que existen otras posibilidades de vida. Vivimos en un contexto mundial, como decía, de múltiples crisis, donde están superpuestas, ¿no? Y estamos observando que muchos indicadores de desarrollo internacional están empeorando. Esto es una situación que no se producía en los últimos años y que ahora, a consecuencia no solamente de toda la pandemia vivida mundialmente, sino también por todos los procesos de conflicto, guerra en Ucrania, intereses geoestratégicos en el planeta, están generando que, bueno, pues más de 100 millones de personas, por ejemplo, se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares,
que veamos que los feminicidios aumentan, que veamos que la infancia tiene cada vez menos posibilidades, determinado tipo de infancia, ¿no?, en determinados lugares de poder salir adelante. Existe una persecución creciente a las personas que defienden derechos humanos. Observamos cómo defender los derechos humanos, el territorio y la vida supone la vida y la pérdida de la vida para muchas personas que no solamente tienen que abandonar sus hogares y sus territorios, sino que en muchos casos son asesinadas, pero también en nuestros supuestos países desarrollados estamos viendo una limitación del espacio público, que por ejemplo en nuestro caso pasa por la detención. Ayer detenían a unas compañeras que se estaban oponiendo a la Feria de Armas en Madrid. Varias de ellas han sido detenidas y esto se está produciendo también aquí. Hay en paralelo, una desafección política ante gobiernos que son incapaces de dar soluciones precisamente a esos problemas tan importantes con los que las personas tienen que lidiar a diario. Y, por si fuera poco, enfrentamos un momento de noticias falsas, de algoritmos, de inteligencia artificial, que están creando un panorama bastante preocupante, ¿no?, en los discursos de odio y cómo entendemos a las supuestas otras personas. ¿Cómo conseguir en este contexto una comunicación que promueva la transformación? Yo creo que he ido dando algunas pinceladas, pero creo que es importante apostar por ese tipo de comunicación que explica por qué las situaciones que denunciamos se están produciendo. No son situaciones inevitables, sino que tienen responsables y causas. Es importante que apostemos por relatos de largo recorrido, de la mano de quienes protagonizan esas noticias. Es necesario poner en valor el papel de personas anónimas que a diario construyen otras propuestas y que demuestran que hay otros esquemas que pueden guiar nuestra vida. Hay que contar logros y conquistas. Hay que celebrar, como comenzábamos este congreso, es importante la celebración, la música y el encuentro de las personas, más allá de narrativas, de inteligencias artificiales, de pantallas y demás. Somos seres humanos de carne y cuerpo, y esos cuerpos tienen que unirse para promover esos cambios sociales, y eso también es comunicación. Y, por supuesto, debemos apostar por un enfoque de comunicación para la paz, un enfoque feminista y decolonial. Este es un tema que, por nuestra parte, intentamos desde hace ya unos años revisarnos de manera permanente. Es el tema de qué enfoques colonialistas debemos revisar, ¿no? Y en esto hay que reconocer todo el trabajo y toda esa crítica que nos ha venido de las compañeras y compañeros racializados, de personas indígenas que nos han puesto delante de un espejo y nos han enseñado cómo nuestras campañas en muchos casos, y siguen siendo aún en muchos casos, lamentablemente, tienen esos dejes colonialistas que tenemos que seguir trabajando y, desde luego, aparcando hacia el pasado. Por tanto, no hay alternativa. Xavier ayer mencionaba a Tina, que no es Tina Turner, sino there is not alternative, que decía Margaret Thatcher, y hoy dicen esto de es lo que hay, ¿no? Bueno, ante tantas narrativas distópicas, de las que también hemos hablado aquí, que parece que nos paralizan y demás, creemos que es necesario apostar por otro tipo de propuestas que demuestren que sí que hay alternativas, ¿no? A pesar de todo, la vida es obstinada, se va abriendo paso y hay modelos que podrían permitirnos salir de este agujero global en el que nos encontramos. Es importante, como decía, destacar en todo ello los movimientos sociales que en todos los lugares del mundo están haciendo estas prácticas comunicativas, ya sean online, offline, como queráis, porque para mí todas ellas tienen una validez impresionante. Se han mencionado movimientos feministas, pero yo también quisiera traer aquí movimientos pacifistas que no están recibiendo el foco que deberían recibir en los medios de comunicación mayoritarios, pero que existen y que, por ejemplo, pongo el caso más mediático, pero podríamos hablar de otros muchos lugares del planeta donde hay conflictos y guerra, pero si hablamos del caso de Ucrania, hay gente en Rusia
y en Ucrania, Bielorrusia, en países cercanos a la zona que están negándose a ir a la guerra y que están promoviendo la paz. Eso, como personas que nos dedicamos a la comunicación, tenemos la obligación de contarlo y narrarlo. Creo que todos estos movimientos feministas, antirracistas, decoloniales, de defensa de la tierra, nos marcan el camino que debemos seguir. Y acabo, para no enrollarme mucho, nosotras, cuando comenzamos el camino, digo nosotras porque yo ya llevo muchos años en esto, aprendimos de la gente zapatista que nos enseñó que vamos lento porque vamos lejos. Entonces, a veces hay mucha frustración porque no vemos los cambios que nos gustaría tener de una manera rápida, pero es verdad que vamos caminando y que no hay que dejar de hacerlo. Y creo que hay 3 elementos que son esenciales para ese cambio. Uno es la acción desde la propia persona, ese empoderamiento personal que no te lo da nadie, que lo tienes tú que hacer por ti misma, de la mano de otras personas, y ahí entra el segundo elemento. Esto se hace desde la acción colectiva, ya sea en la calle, sea en los medios de comunicación, sea en la incidencia política, sea en las redes sociales. Eso tiene que ser colectivo y debe haber además una acción en el ámbito político-legislativo. Es decir, necesitamos cambios y eso se consigue a través de las legislaciones. Resumiendo, debemos actuar en lo personal, en lo social y en lo político, en lo legislativo, y esto sí ha demostrado que se pueden dar cambios que nos permitan construir mundos en los que no valga la pena vivir, sino que valga la alegría. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Vamos a continuar con el compañero Nolan Gómez. Nolan, en este caso, es psicólogo de formación y es máster en cooperación y máster en comunicación para el desarrollo, y ha trabajado en más de 10 países en América Latina, en diferentes puestos, ¿no?, como parte de diferentes organizaciones sociales, y el último puesto que tuvo allí fue precisamente de técnico de protección a la infancia en UNICEF, en Panamá, y actualmente está como técnico de proyectos en la coordinadora de ONGs de aquí de Extremadura. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor hoy compartir un momento con colegas, gente aliada también de la red de coordinadoras, pero también amigas y amigos en la lucha, que un buen viernes valen bien una caña para resolver el mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar acá. A ver, la coordinadora somos una red de ahora casi 50 entidades locales extremeñas, muchas de ellas también de actuación estatal, pero que básicamente nos unen algunas ideas muy utópicas, pero también que nos hacen salir un poco del sofá todas las tardes, ¿no? Por un lado, pues las luchas colectivas por un mundo más justo, los feminismos, las luchas climáticas, pero sobre todo la intención de que finalmente queremos un mundo diferente frente a la anarquía y el dolor de otra gente, ¿vale? Para nosotros creemos importante que una de las claves, como ya sabemos todas y todas, es el lenguaje, ¿no? Cuando construimos un discurso narrativo basado desde la cooperación hacia otras personas, comúnmente se nos viene la imagen de los niños desnutridos, o aquella imagen famosa del Pulitzer, ¿no?, con el buitre atrás. Eso cala directamente y construye un discurso narrativo poderoso. Por muchos años esa imagen también fue parte del modelo de comunicación del sector de la cooperación. Basarnos en una imagen del dolor y la desesperanza para construir solidaridad ha sido también el recorrido que ha construido la cooperación en muchos lugares, y también hoy en día sigue siendo ese el modelo de discurso político que construimos, ¿no?, siendo autocríticas también, ¿no? Hemos evolucionado también por muchos años, hemos cambiado, hemos adoptado otras culturas, y sin embargo también debemos entender que el modelo de estructura de las entidades del sector viene de un modelo de cooperación basado en lo que en su momento se llamó la caridad, ¿no? Es decir, veníamos de un modelo eclesial en donde habían gente pobre
y nosotras podíamos ayudar, en este caso, nosotras blancas europeas, ¿no? Comúnmente. Esta narrativa originó también una estructura muy vertical de cómo queríamos relacionarnos con otras personas que no eran iguales a nosotras, ¿no? Pobló también un modelo en cómo nosotras desde el sector de la cooperación entendíamos quiénes éramos desarrollados y quiénes necesitaban ser desarrollados. Por lo tanto, nuevamente la desigualdad marcaba la dinámica en la comunicación, ¿no? Y luego hemos ido mutando también a otro modelo en donde estábamos países desarrollados y países subdesarrollados también. Todavía se sigue escuchando en algunos lugares este discurso que probablemente si alguien se sentase en esta mesa a defenderlo, pues quizá todas nos levantaríamos y nos iríamos de acá, ¿no? Y hoy por hoy, pues en este modelo de comunicación que nosotras apostamos por un mundo distinto, creemos importante que la base de esta gestión esté centrada sobre todo en las personas, pero también en los derechos humanos, en su mayor amplitud, ¿vale? Entonces, intentar transmitir el valor de la solidaridad, más allá de una caridad, el valor de las luchas invisibles, en pocas palabras, con una imagen, creo yo que es el meollo de toda la gente que se dedica en comunicación todos los días en el sector de la cooperación, ¿no? Es una lucha constante de cómo queremos transmitir por qué es importante la cooperación, porque es importante ayudar, pero también porque es importante que otras y otras se sumen a nuestras luchas. Entonces se me ha ocurrido algo más práctico, no sé si se puede poner la imagen colectiva, porque hablamos de sensibilización, ¿no? Entonces esta imagen a mí me gusta mucho, comúnmente. ¿Cualquiera no? Sí, sí. ¿Esta? No se ve muy bien, pero es una imagen de la NASA, de unos de los satélites de la noche, ¿no? Y la pregunta siempre es, bueno, hablamos de sensibilización, yo la quisiera ahora trasladar a ustedes, ¿no? ¿Para qué utilizaríamos esta imagen? ¿O qué vemos aquí? ¿Qué explicaría esta imagen? ¿No? Yo puedo lanzar una idea, la primera, ¿no? Es decir, hablar del consumo energético, muy de moda hoy en día, ¿no? Podríamos hablar a través de esta imagen del consumo energético. Podríamos hablar de la densidad poblacional, se podría explicar a través de esta imagen dónde están más personas viviendo, ¿no? No sé si alguien quisiera decir algo de qué explicaría esta imagen o qué entendería, ¿no?, de esta imagen. Vamos, es viernes. Lugares invisibles, vale, muy bien, lugares invisibles. Sí, sí. ¿Alguien más? Hay que movilizarse. Va. Una ciudad que tiene recursos y otra parte que vive, por decirlo así, pero en la miseria. Podría explicarse, ¿no?, las relaciones desiguales económicas que vivimos, claro. Yo creo que si profundizásemos más, hablaríamos también del origen de los recursos y hablaríamos también del origen de quienes utilizan los recursos, ¿no? Es decir, al final es la dinámica que sostiene el mundo de hoy, ¿no? O también para definir un guión, ¿no?, podríamos también hablar de esas desigualdades en donde quien tiene acceso a recursos tan básicos como la energía eléctrica y quienes no los tienen, ¿no? Es decir, en el fondo esta imagen podría darnos una posibilidad de construir narrativamente un discurso de sensibilización de la cooperación perfectamente, ¿no? Y yo también me gusta otra imagen que, sobre todo porque son muy potentes, si quieres le dar. ¿Quién sabe qué es esta imagen? ¿Dónde está tomada o qué se le viene a la mente? Muro de Berlín, correcto. El muro de Berlín refleja directamente una evolución histórica de una causa social que hoy también nos daría vergüenza sostenerla, ¿no? Pero ha sido parte de nuestra historia reciente, ¿no?
hubieron aparatos ideológicos y comunicacionales muy bien construidos, pero hechos para la perversión. Es decir, como un líder político estructuró un sistema de comunicación que logró que mucha gente defendiese esto que hoy ya no lo podríamos permitir, ¿no? Si quieres, quedar. Entonces son rutas, digamos, que al día de hoy se sostienen, ¿no? Y podríamos también justificarla, ¿no? Son modelos que al final pues perviven hoy en día. El muro de Berlín ya no podría ser un lugar en el cual nosotras podríamos apoyarlo. Sin embargo, estas imágenes no son del muro de Berlín, es la valla de Melilla, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos defender los derechos humanos el día de hoy, sabiendo, digamos, que con recursos públicos ha sido construida la mayor valla del mundo, ¿no?, para originar el espacio Schengen, que supuestamente el espacio de circulación económica de recursos y de personas más grandes de Europa? Es vergonzoso, ¿no? Sin embargo, existe y se paga con nuestros impuestos, ¿ya? El llamado a la sensibilización es justamente este que hacemos desde el sector: cómo construir un discurso que ayude a las personas, por un lado, a entender lo que está pasando con nuestros recursos, a generar sensibilización, pero también, sobre todo, a movilizarnos, ¿no? Es decir, hay muchos movimientos hoy en día, muchas entidades que trabajan con nosotras, que luchan para que estas murallas dejen de existir, que no sean más parte de las políticas públicas, pero que también nos movilicemos políticamente para construir una narrativa que no sea basada en el dolor, en el miedo, en la degradación de las personas, sin utilizarlas, pero también reivindicando lo que ya decía Yolanda, ¿no?, el derecho a vivir y el derecho a la alegría. Muchas gracias, Nolan. Seguimos con Elizabeth Masero. Ella también es licenciada en periodismo en la Universidad de Sevilla y está especializada en cooperación internacional para el desarrollo. Ha sido monitora de educación para el desarrollo en Cruz Roja, delegada de la Asociación Paz con Dignidad en Palestina, y actualmente desempeña su trabajo también en esta misma asociación, en Paz con Dignidad, y como técnica de proyectos en esta asociación, y también es técnica en la Asociación Extremeña de Comunicación Social. Adelante, Elisa. Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Siempre un placer volver a la Facultad de Comunicación. Hace poquito también estábamos organizando por el Día de la Prensa un evento donde Álvaro Blanco participaba, así que siempre las puertas abiertas y se agradece. Pues bueno, pues yo tenía por aquí apuntadas muchas reflexiones teóricas, pero creo que ya han salido bastantes de las que no me voy a repetir. Entonces, bueno, voy a ir a un poco la aplicación práctica de todos estos retos, ¿no?, que han salido. Y lo primero es decir, pues, cómo nació la Asociación Extremeña de Comunicación Social allá por 2012, y fue después de que un grupo de gente, no solamente de la comunicación, sino también gente que apostaba por la comunicación, como de otros perfiles, sociólogos, gente que ha estudiado historia, pues consideraban que la comunicación pues podría ser una aliada para promover el cambio social, ¿no? Y coincidimos en 2011, 2010, estudiando un curso de experto en cooperación internacional aquí en la Universidad de Extremadura, y fue el año en el que las ONG nos lamentábamos de que no había socios y socias que sostuvieran el trabajo, porque era la época post-crisis de 2008, y entonces pues sí que nos dimos cuenta de que la comunicación habíamos hecho muchas cosas mal en comunicación, entonces pues ahí dimos un paso hacia adelante intentando contribuir desde esa otra mirada a la comunicación. Nos constituimos pues hace 11 años. Y lo primero que solíamos hacer eran asistencias técnicas, y seguimos haciendo asistencias técnicas en comunicación para otras ONGs, aquí en Extremadura fundamentalmente. Y la experiencia que nosotros hemos tenido es que, bueno, pues hay una avalancha de canales, de nuevos formatos, herramientas, esa aceleración de la que hablaban antes en la mesa de primera, que no favorecen el que aprendamos a comunicar de otra manera, o
o con lenguajes propios, con herramientas propias también, sino que utilicemos las que hay disponibles en el mercado, que son, bueno, entramos en la dinámica del capitalismo al final, ¿no? ¿Quién no ha pagado por un anuncio en Facebook? Que levante la mano. Y quien no la levante, que nos diga cómo lo ha hecho, porque realmente estamos metidas en unas dinámicas que bueno, pues nos dejamos llevar entre la aceleración, la proyectitis que también existe en el sector, el que la comunicación está financiada en el marco de proyectos y que hay que ejecutarlos en un plazo determinado, y entonces pues hay que hacerlo, y nos quedan 6 meses para finalizar, y esta campaña no ha salido, ¿no? Y ahora ponte a hacer la campaña, y bueno, pues ahí también se mata la creatividad, que creo que cada vez es más necesaria, y que necesita su tiempo de reposo, de pensar, de crear colectivamente. Pero bueno, ahí con todos estos retos estamos, y eso, lo que decía, que me lío, que empezamos haciendo asistencias técnicas para otras ONGs en comunicación, y lo que nos pedían las ONGs, pues en 2013 ha evolucionado un montón, pues desde notas de prensa que se le enviáramos a medios de comunicación, fotografías, una rueda de prensa, bueno, formatos y lenguajes como más tradicionales, ¿no? De la prensa tradicional. Y luego ya, pues todos los nuevos canales de redes sociales han ido surgiendo, y las ONG pues todas nos hemos sumado al carro también. Entonces las peticiones ya variaban, pues un plan de comunicación un poco más pensado para diferentes canales, diferentes públicos, una gestión de redes sociales, Facebook primero, Twitter, ahora Instagram, TikTok, YouTube, cuando también YouTube estaba como más en boga. Pues todo eso fue cambiando las demandas de las ONGs. El tema vídeo también ha evolucionado mucho, desde vídeos pues muy largos, ¿no? De 15 minutos, eso por exigencias de la Agencia Extremeña de Cooperación en este caso, pues ha evolucionado a 5 minutos, vídeos donde nos mirábamos el ombligo de contar qué hemos hecho durante el proyecto, a vídeos donde ya se combina el que hemos hecho, pero también un mensaje de sensibilización y de ir a las causas de las violaciones de derechos humanos que se producen en el mundo o en el ámbito del proyecto que se ha ejecutado, ¿no? Entonces, creo que también eso es positivo y un aprendizaje que hay que poner en valor. Luego, en el caso de AECOS, pues después de hacer estas asistencias técnicas y durante, también empezamos a diseñar nuestros propios proyectos de educación para la ciudadanía global y aplicar a financiación para sostener esos proyectos. En este momento llevamos 4 ediciones de un proyecto que trabajamos con radios locales en 10 municipios extremeños y con asociaciones de todo tipo, mientras no se violen los derechos humanos, con cualquiera, ¿no? O se fomente pues el odio o todo este tipo de cosas, pues con asociaciones de mujeres, pero muy de base, de pueblos de a lo mejor 500 habitantes. Entonces, bueno, que el imaginario también es diferente, ¿no? Entonces, en el proyecto también hemos evolucionado en cuanto a las maneras de comunicar que hemos tenido. Nuestra herramienta principal ha sido la radio, y al principio le dábamos mucha más importancia a hacer radio en la calle, porque era una herramienta también que atraía más la participación, más visibilidad. La gente al final pues le gusta ser protagonista y como que tenía mucha mejor acogida. Luego esa radio en la calle lo que hacíamos era grabarlo en un CD y distribuirlo a las radios municipales de Extremadura. Del CD pasamos a tener podcast y a difundirlos en redes sociales y a través de correo electrónico. Después lo hemos combinado con grabación de vídeo también, y ese vídeo se distribuía después. Y ahora estamos en una fase de grabar vídeo a la vez que hacemos radio, a lo mejor vídeos cortitos o retransmitir en vídeo también, porque combinamos el Zoom después de la pandemia con grabación en estudio, o bueno, en la calle todavía no hemos hecho
ninguno, pero por lo menos en el estudio. Entonces ponemos ahí el Zoom y estamos todas online y offline. Y luego la postproducción de audio, ¿no? De sacar intervenciones cortitas, porque el mercado tal cual no admite ver vídeos más largos de 10 segundos. Entonces pues nos hemos adaptado y ese es el formato que también pues utilizamos, ¿no? Al final también nuestra experiencia con el tema que decía Yolanda del enfoque decolonial y el enfoque feminista, nos ha pasado que o sea, el enfoque de derechos humanos, de intentar sensibilizar, siempre ha estado ahí, en la base de los proyectos, pero es verdad que nos faltaba ese punto de mirar más allá, tener una mirada internacionalista, ver qué pasa, cómo están conectados los problemas del sur global con lo que pasa en un pueblo extremeño de 500 habitantes. Entonces ahí sí que en esta edición, en el proyecto que estamos ejecutando este año, hemos introducido voces directas de Colombia, Bolivia y Palestina, para que y creemos que está siendo mucho más efectivo que el que lo contemos nosotras y nosotros. Escuchar de primera mano pues cómo o que vivan que una persona en Colombia no se puede conectar porque es que han asesinado a una compañera de esa ONG, pues como que les remueve y les afecta y es más efectivo para sumar a una transformación a largo plazo. Y el enfoque feminista, desde la segunda edición recopilamos un poco en un manual medidas o de qué manera podemos usar el lenguaje de una manera no incluyente en todos los sentidos, no solo de género, sino de personas con discapacidad o personas LGTBI, en general inclusivo. Y después de 4 años, ahora algunos técnicos y técnicas de radios locales nos dicen, pues sí, anoche además lo comentábamos con los compañeros, pues yo me acuerdo cuando el compañero X me decía que en vez de esto pues podría utilizar lo otro, darle una alternativa. Y con esto quiero decir que es un proceso largo, que no lo podemos encuadrar en un proyecto de 12 meses, porque es que no vamos a ver los resultados. Y con la comunicación yo creo, si queremos que transforme, nos pasa un poco igual, ¿no? Y luego, por último, haciendo un poco ya en la tercera pregunta que nos planteaban, que era más enfocalizada a redes sociales, TIC y discursos de odio, recientemente he hecho una formación sobre comunicación no violenta todo junto. Y creo que a lo mejor una de las claves podría estar en apropiarnos de uno de los supuestos básicos de la comunicación no violenta, que es considerar que todos los seres humanos tenemos necesidades, las mismas necesidades, tanto a 10.000 kilómetros de distancia como aquí, como con mi vecina, hombres, mujeres, niños, mayores, y quizás poniéndonos en ese enfoque sí que podríamos diseñar campañas más efectivas, ¿no? Que duraran más en el tiempo, que transformaran desde lo que nos remueve, desde los sentimientos, ¿no? Y abordar los retos de una manera también más menos frustrada, aceptando que es un proceso largo y que estamos en el camino y es un constante aprendizaje de herramientas, de formatos, de vivencia. Y pues hasta aquí, lo demás lo podemos ir comentando en el debate. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Cerramos la primera ronda de intervenciones con Manuel Díaz, que en este caso es farmacéutico de formación, pero que ha estado vinculado a proyectos de cooperación desde hace más de 20 años. Ha desarrollado su trabajo principalmente en Farmamundi, donde actualmente ejerce aquí en Extremadura como técnico. Ha participado en proyectos de colaboración también con la Agencia Extremeña de Comunicación Social, justo de la que forma parte Elizabeth, y ha formado parte también de la directiva de la Coordinadora de ONG de Extremadura durante más de 10 años, 4 de ellos además como presidente. Actualmente se encuentran inmersos entre Farmamundi y la Coordinadora de ONG de Extremadura en un proyecto precisamente sobre mapeos de activos en salud y cohesión comunitaria aquí en Extremadura, que si no me equivoco es de lo que nos va a hablar un poco.
Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido muy atractivo para mí el poder compartir, bueno, todas las mesas y los debates anteriores. Sí que quería empezar con un audiovisual que teníamos preparado, que enlaza muy bien, pues la colaboración, por ejemplo, que hemos tenido con AECOS en el pasado. Este es un material audiovisual de 2016, si no me equivoco. Es el otro. Lo hemos perdido. No, ese es el... Lo busco rápidamente. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Bueno, pues un pequeño ejemplo, ya que nos hablaban cuando nos convocaron para esta mesa de el marketing y la comunicación. En el caso nuestro de Pharmamundi, pues digamos que nuestro departamento... Veo que has tenido un largo día de rodaje. Menos mal que has sobrevivido. No pasa nada. Pues eso, la comunicación tiene dos patas. Una sería el marketing y la captación. Y otra totalmente diferente es, pues un poco lo que hemos visto, ¿no? Que es la comunicación, pues... en el plano de la sensibilización o de la educación para el desarrollo o de la educación para la ciudadanía global o la educación para la transformación social, todos esos nombres les hemos venido dando durante toda la historia. Y bueno, ¿qué buscamos? Bueno, buscamos una ciudadanía crítica, una ciudadanía solidaria y global y una sociedad más justa, por eso más solidaria y comprometida con los derechos humanos y con los objetivos de desarrollo sostenible. Desde Pharmamundi, bueno, hemos trabajado pues varios enfoques, esto de la educación para la ciudadanía global o la educación para la transformación social. Uno de ellos es este que hemos visto, ¿no? Que es el determinante social de la salud, que es el género, que es uno de ellos que, bueno, en su momento vimos que era uno de los determinantes menos estudiados y queríamos pues un poco visibilizarlo pues a través de un estudio y a través de ciertos materiales, ¿vale? En el que estamos ahora trabajando es este que podéis ver, bueno, aquí, que es el enfoque de salud comunitaria basado en activos. En esta página podéis ver pues un poco todos los recursos y materiales que hemos ido creando a través de varios proyectos y varias iniciativas, tanto a nivel urbano como rural, aquí en el territorio de Extremadura. Pues esos materiales y recursos, ¿para qué hemos hecho esos materiales y recursos que ahí podéis ver? Pues para la construcción colectiva del conocimiento, la transferencia de capacidades y la promoción de la movilización social, porque lo que buscamos es pues que las personas con las que hemos estado trabajando descubran en ellos mismos
potenciales agentes de cambio. O sea, estas personas con las que hemos trabajado son potenciales agentes de cambio en cuanto a la salud y el bienestar de su entorno, ¿no? Lo más importante para nosotros es que en todo esto, material y recursos, el centro lo hemos puesto en las personas. O sea, es decir, las personas son las que han, entre comillas, generado estos recursos. Y nosotros solo le hemos dado, digamos, un soporte físico, una realidad física. Yo, terminaría con otro audiovisual que teníamos visto un poco para ilustrar todo esto que estoy diciendo y para intentar que el debate sea abierto el más tiempo posible. ¿Es este, Manuel? Sí. Convivir cuidándonos. La salud, un derecho universal. ¿Qué significa mirar la salud desde un enfoque de derechos humanos? Todas las personas tenemos derechos, son los llamados derechos humanos, entre ellos el derecho universal a la salud. Pero la realidad es que no todas las personas partimos de las mismas condiciones para poder disfrutar de ellos. Por tanto, para promover la equidad en salud, es necesario tener en cuenta todas las causas y situaciones de desigualdad, respondiendo a diferentes necesidades para garantizar iguales oportunidades. El enfoque de derechos humanos nos ayuda a no perder de vista las obligaciones y responsabilidades, poniendo en el centro a las personas como titulares de derechos. La salud con enfoque de derechos nos hace más protagonistas de nuestro bienestar y de la salud comunitaria. ¿Cómo podemos trasladar este enfoque a nuestras intervenciones? Para lograr acciones de promoción para la salud eficaces, debemos ampliar nuestra mirada y analizar las situaciones de desigualdad que afectan a las personas con las que trabajamos, desde diferentes perspectivas y teniendo en cuenta los determinantes sociales de la salud. Todos estos determinantes o condicionantes de vida en los que una persona nace, crece, se relaciona, trabaja y envejece van influyendo en su salud y bienestar y al mismo tiempo en la salud comunitaria. Por ello, al diseñar una estrategia de intervención para la salud, ponemos siempre el foco en la equidad, aplicando diferentes enfoques. Enfoque de género, que nos permite conocer y comprender las situaciones y necesidades específicas de mujeres, de hombres y de otras identidades de género. Enfoque de diversidad cultural, que contribuye a reconocer y respetar los valores, saberes e identidades de cada grupo social. Enfoque intergeneracional, que integra a personas de cualquier edad y favorece un rico intercambio de conocimientos, experiencias y de capacidades. Y un enfoque interseccional, para tener presente cómo el contexto histórico, social o cultural en el que vive una persona le puede incrementar la carga de desigualdad, según sea su raza, etnia, edad, diversidad funcional, identidad sexual, etc. Observar la salud en colectivo y desde un enfoque de derechos es por tanto necesario. Se trata de crear un puente entre la ciudadanía y las instituciones públicas que promueva la corresponsabilidad social y el empoderamiento de las personas, haciéndolas conocedoras de sus derechos, necesidades y oportunidades, para favorecer así su propio desarrollo y fortalecer la salud comunitaria. Podemos convivir cuidándonos. ¿Te apuntas? Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a los cuatro. Como vamos un poco justos de tiempo, ahora habíamos planteado una serie de preguntas, pero muchas de ellas ya han sido abordadas de una manera o de otra en las intervenciones que han ido haciendo. Entonces yo creo que vamos a pasar directamente al turno de preguntas, ¿vale? Si alguien quiere lanzar cualquier tipo de cuestión, ¿vale? Comentar cualquier cosa sobre las presentaciones, las intervenciones que han ido haciendo los compañeros, las compañeras, adelante, ¿vale? Hola, buenos días. Muchas gracias, por supuesto, a las ponentes, los ponentes en este panel y, sobre todo, gracias también a la organización por
por pensar en estos espacios donde confluyamos desde la academia y otros actores sociales que creo que tenemos que tejer espacios colectivos. Cada uno tenemos una cosa diferente que aportar y yo creo que es muy interesante. En este sentido, lo que quería preguntaros y comentar es, bueno, una de las cuestiones que además en la mesa anterior se comentaba era la necesidad de replantear pues, las estrategias de comunicación de las ONGs y los usos de las tecnologías. En primer lugar, si se están incorporando pues eso, desde perfiles más académicos que puedan aportar a lo mejor ese conocimiento especializado o sobre cómo plantear la comunicación, académicos y académicos comprometidos, entiendo. Y en segundo término, también sobre el tema de los usos de las tecnologías, donde es muy importante, bueno, el debate habitual sobre si ir a las redes sociales o los espacios de software privativo y comercial, que es donde está la gente, o establecer herramientas y mecanismos propios a través de herramientas de código libre, si también se estaba o estabais incorporando o planteando colaboraciones con especialistas en ética hacker, software libre, etcétera, etcétera. Porque creo que esos tres espacios, desde pues, la praxis de la ONG, una teoría práctica desde la academia y ese conocimiento especializado, creo que podría ser muy enriquecedor para estos proyectos de emancipación. Muchas gracias. Bueno, yo me lanzo. En principio, bueno, como ha comentado la compañera Elizabeth, y precisamente con la Asociación Extremeña de Comunicación Social, por ejemplo, en el caso de Farmamundi sí que hemos tenido colaboraciones profesionales, porque realmente nosotros, en este caso, por ejemplo, las personas que estamos en la sede de Extremadura de Farmamundi no somos especialistas en comunicación. Entonces, aunque sí que, como hemos hablado también en la mesa, esto ha ido evolucionando y hemos ido, digamos, aprendiendo mucho a lo largo del tiempo. También nos hemos apoyado en gente que sabía de comunicación para realizar, bueno, pues básicamente, por ejemplo, estos materiales que estás viendo, pues están hechos a través de colaboraciones o de asistencias de estas personas. En cuanto a la segunda pregunta, realmente yo diría que no, que yo creo que es un aprendizaje que nos falta todavía, que tendremos que avanzar en todas esas nuevas formas de comunicar. Creo que también es algo que también no hemos apuntado, ¿no? Pero muchas veces las vías y las líneas que nosotros seguimos también vienen muy determinadas por las necesidades de justificación de estos proyectos ante a veces los financiadores, ¿no? Los nuevos financiadores, las entidades financiadoras muchas veces nos encorsetan a la hora de decidir qué tipo de material son los que ellos valoran o quieren, ¿no? Desde valorar desde un inicio pues una estrategia de comunicación, tenerla o no tenerla, ¿no? Como algo importante o necesario, que para nosotros es importante y necesario, ¿no? Pero que de esos digamos que empieza ya a encorsetar, a aportar un material audiovisual de X duración y tal y cual, pues uno dice, yo no hago un material audiovisual para una justificación, yo hago un material para el proyecto que luego utilizo para justificar, ¿no? Pero entonces todo eso, digamos, que dirige un poco nuestro actuar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que por supuesto que hemos evolucionado mucho y bueno, el tener personas cerca, especialistas en comunicación y comprometidas, como tú bien has dicho, pues para nosotros ha sido importante y un avance. Yo con el tema del software libre, creo que no, siempre nos ha rondado el utilizarlo o no, pero no hemos tenido, como al menos por aquí, por Extremadura, un debate serio sobre el tema. Y esa unión academia y ONG, por ejemplo, creo que no hemos tenido, por lo menos que yo conozca, un espacio para poder pensarlo más tranquilamente, debatir, bueno, porque hasta dónde están los públicos a los que nosotras queremos llegar, porque pues tal vez no estén o no se ha educado en eso, ¿no? En estar en espacios alternativos.
de comunicación. También quizás una alternativa puede ser volver a lo presencial, como antes de la pandemia, que creo que también nos está costando tanto el recuperar espacios de activismo en la calle y bueno, y construir desde la calle, oye, pues qué alternativas tenemos, ¿no? Crear a lo mejor otro tipo de red social similar. De hecho, era la última parte que me había apuntado yo en mis notas, de bueno, que el mensaje yo creo que sí que lo vamos teniendo más claro, cómo comunicarlo, pero desde dónde, desde la plataforma, pues a lo mejor tenemos que inventar un Instagram para las ONGs, ¿no? Creo que llegó a existir algo tipo Facebook, no recuerdo bien en qué momento, pero era de software libre y bueno, pues no funcionó. Pero bueno, pero sí que está ahí el debate y creo que es largo. Y el tiempo nos come. Al final no le dejamos ese espacio. Entonces, pues a lo mejor tenemos que parar y, oye, tenerlo de una vez por todas. Quisiera señalar un par de puntos, ¿no? Bueno, una parte ahora de mi trabajo es también acompañar acá una modificación de ley que hemos logrado en febrero, marzo, de la nueva ley de cooperación actualizada 20 años después aquí en Extremadura, y buscando oportunidades, ¿no? Sobre todo con el mundo de la academia, porque siempre para nosotras es una inquietud importante, ¿no? Cómo acercarnos a nuevos diálogos, a nuevas formas de construir conocimiento a partir de una práctica que comúnmente, pues la ONG estamos más en el activismo, ¿no? Y eso, los tiempos nos comen, pero es importante como crear puentes, ¿no? Creo yo que ahora hay una oportunidad positiva, ¿no? De que finalmente la academia está integrada dentro de la estructura de ley. También hay posibilidades, creo yo, que poco a poco se va abriendo puertas de construir espacios de cooperación dentro de las propias universidades. Eso también despierta no solo el lado de la sensibilidad de las personas y los estudiantes dentro de la estructura, digamos, universitaria, sino también ayuda a que gente de otros campos pues nos pueda, digamos, abrir la luz sobre esos temas que pues comúnmente no los cuestionamos, ¿no? Y hemos llegado, por ejemplo, un poco al punto que tú has planteado sobre la seguridad, ¿no? En un mundo cada vez más amenazado y en donde pues últimamente vemos con mucha preocupación, ¿no? De que activistas por los derechos humanos cada vez más en muchos sitios, incluso en los más democráticos del mundo, son amenazados. Construir espacios de seguridad, mecanismos de comunicación lejos del convencionalismo de los teléfonos móviles y sus propias estructuras requieren también de nuestra atención. En Extremadura hay un caso concreto de una experiencia de una entidad, creo que es Malvaluna, ha construido un sistema de comunicación interna de protección de defensoras de derechos humanos. El espacio, al final, el compromiso ha llevado directamente a buscar a alguien especialista en el tema de ciberseguridad para construir una herramienta que permita, por un lado, generar sistemas de comunicación seguros, que estas personas puedan comunicarse, pero también que les sirva por una cosa muy práctica, salvar su vida. Es decir, al final, responder un mensaje. Es curioso eso, yo soy nicaragüense, ¿no? Entonces, sabrán que en 2018 hubo una situación política abismal. Entonces, hoy, antes de hablar en la charla, ¿no? de entregar un perfil profesional, él me decía, te he buscado en LinkedIn, pero solo aparece tu nombre. Claro. Tienes que borrar tu identidad, es decir, dejar de existir en las redes sociales parece que dejas de existir en el mundo material. Y eso sucede con muchos activistas, es decir, volverte invisible para el mundo tradicional implica construir otro mecanismo de seguridad. Y eso, pues económicamente también requiere una inversión. Exacto. Y cada vez más entidades muy comprometidas con activistas están apostando por ello. Creo yo que es muy importante hacer un llamado, sobre todo a generar puentes, ¿no? Tenemos esa experiencia acá, yo creo que es una buena forma de construir y quizá de compartirla, y a lo mejor se puede socializar y hacerla más sostenible, ¿no? Entonces, sí.
Yo muy breve, que si no tenemos tiempo. Sí, claro que hay mucha colaboración con la academia, probablemente a lo mejor en temas tecnológicos no tanto, pero bueno, aquí hay personas con las que colaboramos desde hace muchos años. Digamos que ese encuentro que fue Comunicambio, organizado por la UGI, mostró cuán importante es esa colaboración entre academia y movimientos sociales. Yo sí quisiera hacer referencia a algunas cuestiones. Una es la intersección, que es un movimiento, un grupo de personas especializadísimas en temas de nuevas ya no son nuevas, tecnologías, algoritmos, inteligencia artificial. Están haciendo un trabajo absolutamente espectacular. Si seguís la cuenta No le des casito, ahí de hecho dan como muchas claves para no fomentar discursos de odio y demás. Nuestras compañeras de la FEDE.cat tienen un proyecto increíble en materia de inteligencia artificial. Nosotras acabamos de presentar una carta de incidencia política de cara a la presidencia española de la Unión Europea, precisamente alertando de los problemas que supone la inteligencia artificial, y para mí ese es el gran reto, pero no solo para nosotras, sino para la sociedad. Esta mañana leía un artículo que publican en La Marea que el señor Gary Marcus, que es emérito de ciencia neuronal y psicológica de la Universidad de Nueva York, fundador de algunas startups y demás, dice lo siguiente sobre la inteligencia artificial. Estos sistemas van a ser desestabilizadores. Pueden crear y crearán mentiras persuasivas a un nivel nunca visto, y desde fuera se pueden usar para impactar en nuestras elecciones, desde dentro para manipular nuestros mercados y sistemas políticos. La democracia misma está amenazada. Entonces, creo que a veces nuestros debates son si tengo Facebook o no. Ese no es el debate. El debate es cómo esto está influyendo a nuestras formas de vida, a nuestras democracias y a nuestros derechos humanos. Y eso no es algo que ataña solamente a las organizaciones sociales, sino a las sociedades en su conjunto. Muchas gracias. No sé si queda tiempo para alguna pregunta más o lo dejamos aquí. Ahora tenemos el descanso. En cualquier caso podemos seguir conversando ahí, ¿vale? No sé si alguien quiere lanzar alguna última reflexión breve, alguna cuestión que quiera compartir. Si no, nos damos cita ahí en el café, ¿vale? Y ahí seguimos dialogando y seguimos compartiendo. Vale, pues parece que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias.